En esta ocasión hemos decidido instalar un arreglo de subgraves juntos en el centro. Concretamente se trata de subgraves L-Acoustics KS28, son de dos conos, son de doble cono de 18 pulgadas. Y estos subgraves tienen la particularidad de que bajan hasta 25 Hz. Nos falta uno. Y funcionan con las etapas controladoras del Acoustics LA12X. Recordemos que el Acoustics es un sistema muy cerrado y solamente podemos trabajar con sus equipos mediante sus etapas controladoras, que son etapas de potencia y al mismo tiempo son procesadores de sistemas. Y aquí arriba podemos ver las etapas LA12X, que son específicas para poder mover los subgraves KS28 de L-Acoustics. También son etapas de potencia, como vemos, de 4 canales. Vamos a ver por detrás su cableado. Aquí tenemos otra etapa de potencia LA12X que tiene este conector PACOM y que va a mover 4 subgraves. Este PACOM, por el otro lado, obviamente debe tener 4 Spicon para poder alimentar a los cajones de subgraves que tenemos por aquí. Podemos ver cómo se bifurca una especie de pulpo que tiene estos 4 Spicon, uno para cada subgrave, ya que cada LA12X puede mover un total de 4 subgraves KS28 de L-Acoustics. Y lo mismo hacemos con la etapa de potencia de abajo, que va a mover 2 subgraves restantes, ya que tenemos 6 en total, más luego nos sobran otros 2 Spicon que van a ser los frontfill, los cajas de frontfill. En esta ocasión vamos a hablar de la configuración de subgraves juntos en el centro, concretamente delante del escenario, como se suele hacer habitualmente. En este caso hemos dispuesto 6 cajones de subgraves KS28 del Acoustics, que son subgraves de doble cono de 18 pulgadas, aquí lo podemos ver. Tenemos un cono de 18 pulgadas aquí y otro cono de 18 pulgadas aquí. Además tenemos aquí este sistema de puerto Bass Reflex para reforzar los subgraves. Concretamente estos subgraves bajan hasta 25 Hz. Como hemos visto en otro vídeo, al poner subgraves juntos lo que conseguimos es que no tenemos ningún tipo de cancelación en el área de audiencia y mantendremos siempre un nivel homogéneo para todo el público. De hecho aquí lo podemos ver, están tan juntos como que entre los conos del mismo subgrave puede haber tal vez 50 o 60 centímetros de centro a centro, y además si nos fijamos entre el cono lateral de un subgrave y el otro cono lateral del otro subgrave prácticamente están pegados. Por tanto, esto nos va a garantizar que no tendremos ninguna cancelación en el público para ninguna frecuencia por debajo de 100 Hz, que son las que reproducen los subgraves. Ahora bien, ¿cuál sería el inconveniente que tienen los subgraves juntos formando un arreglo de varios metros? Pues muy sencillo. El problema que tenemos es el siguiente, y es que conforme añadamos más y más subgraves, como hemos explicado en el vídeo, vamos a reducir la cobertura horizontal. En este caso vamos a ver que estos 6 subgraves van a tener una distancia desde el principio hasta el final, hasta aquí, de muchos metros. Concretamente vamos a medirlo y vamos a calcular la cobertura que tendrá este arreglo. Para ello nos hemos traído aquí un flexómetro y vamos a empezar desde aquí, desde el principio del arreglo, donde tenemos concretamente, vamos a ponerlo aquí a 3 metros. Por tanto, desde aquí hasta aquí tenemos 3 metros. Vamos a dejar aquí una marca para poder continuar midiendo el arreglo. Tenemos 3 metros. Ahí. Y vamos a continuar. Aquí tendríamos otros 3 metros. Es decir, que ya van 3 que teníamos. Y otros 3. Ya son 6 metros de arreglo en total. Vamos a dejar la marca nuevamente en su sitio y vamos a seguir contando. Dejamos aquí la marca y seguimos tirando del flexómetro para ver hasta dónde nos llega el arreglo. Lo dejamos aquí en 0 y tenemos
unos 2 metros, 2,10 más. Es decir, que en total este arreglo mide 3 y 3, 6 y 2, 8, bueno, 2,10, pues 8,10 metros. Vamos a redondearlo a 8 metros. Si este arreglo mide 8 metros en total, quiere decir que la cobertura que tiene la frecuencia cuya longitud de onda coincida con esa distancia del arreglo, esa frecuencia que vamos a averiguar va a tener 72 grados de cobertura horizontal. Es decir, que si ahora averiguamos la longitud de onda de la frecuencia que mide todo esto, sabremos que esa frecuencia tiene 72 grados de cobertura. ¿Y qué frecuencia es? Pues muy sencillo. Partiendo de que el sonido se propaga a 340 metros por segundo aproximadamente a esta temperatura, pues basta con dividir 340 entre 8 metros y nos da que la frecuencia que tiene una longitud de onda de 8 metros es unos 40 hercios. 40 hercios va a tener 72 grados de cobertura, que más o menos va a ser suficiente para poder cubrir toda esta área de audiencia, ya que, como vemos, tampoco es que sea demasiado abierta. Ahora bien, hay que saber que cada vez que doblamos la frecuencia, la cobertura se reduce a la mitad. Por tanto, la octava superior, que va a ser 80 hercios y que sí que se reproduce por los subgraves, va a tener una cobertura de solamente 36 grados. 36 grados para la frecuencia de 80 hercios es muy poca cobertura. No es suficiente para poder cubrir toda el área de audiencia, ya que unos 36 grados es algo muy estrecho, va a ser así. Por tanto, el público que esté aquí y el público que esté aquí no van a escuchar esa frecuencia de 80 hercios. Por tanto, ¿cómo se puede solucionar esto cuando tenemos arreglos de subgraves juntos formando un arreglo muy largo de 6, 8 o 10 metros? Pues lo que se va a hacer es realizar un arco virtual, un arco electrónico. Ese arco electrónico lo que va a hacer es abrir la cobertura. Para ello, lo veremos a continuación en el LA Network Manager, que es el programa procesador que va a hacerle el arco a estos subgraves, y consiste en ir retardando progresivamente los subgraves laterales. Es decir, que si aquí tenemos 8 subgraves, los 2 subgraves centrales, que serían estos dos, no llevarían ningún retardo, llevarían 0 delay desde el procesador, y luego gradualmente vamos a empezar a darle más retardo a los laterales, tanto a aquellos dos del fondo como a estos dos del fondo, los laterales, para poder abrir la cobertura. Eso nos lo dará un programa de predicción, ya sea el Sound Vision o también podría ser, por ejemplo, ListFocus con las cajas de DAS Audio, y por ejemplo podríamos ponerle a este subgrave, que es el segundo desde los laterales, y este otro subgrave, que es el segundo desde el otro lateral, el mismo retardo, que podría ser lo mejor de 1 milisegundo. Y luego otra misma señal sería para este subgrave totalmente lateral, y la misma señal con el mismo retardo para el otro subgrave lateral, que podría ser a lo mejor 3 milisegundos. Y simplemente poniéndole 1 milisegundo a este y 3 milisegundos a este, y por el otro lado lo mismo, 1 milisegundo a este y 3 milisegundos a este, vamos a abrir la cobertura de el arreglo de subgraves. Es decir, que podemos cubrir desde aquí hasta aquí. A continuación veremos en otro vídeo cómo realizar ese arco electrónico mediante el procesamiento de las etapas controladoras LA Acoustics mediante el programa controlador LA Network Manager. Pues vamos allá. Lo primero que debemos hacer es averiguar el retardo que debemos aplicar a los cajones laterales para hacer el arco electrónico. Por tanto, vamos a abrir el programa de predicción acústica Sound Vision, que es propiedad de LA Acoustics, y donde tal vez lo más difícil o lo más tedioso es ir dibujando los diferentes elementos. En este caso se hace desde la opción Room Data. Aquí ya hemos dibujado la zona de audiencia y el escenario. Como vemos, hay que ir poniendo las coordenadas de cada punto, de las esquinas de los elementos. Hecho esto, lo que vamos a hacer es ahora poner los 6 subgraves KS28. Es muy sencillo. Aquí donde pone Display Loudspeaker Data, pues lo abrimos y decimos New Source, nueva fuente, y vamos a elegir subgraves, concretamente KS28. En este caso, lo que vamos a hacer es colocarlos de manera horizontal, tumbados en el suelo. Por tanto, pondremos la opción Stacked vertical, y en vez de poner 4 pisos, vamos a poner enclosures solamente un piso, pero vamos a decirle que a lo largo del suelo tengamos, donde pone columns, vamos a poner 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hecho esto, vamos a irnos aquí donde pone arco de subgraves, arc sub,
y vamos a decirle, por ejemplo, que queremos una cobertura de unos 60 grados, es decir, a partir de aquí 30 grados hacia afuera y a partir del otro subgrave 30 grados hacia afuera, al menos en la frecuencia de 100 Hz donde hemos hecho el corte. Por tanto, vamos a poner aquí Expected Coverage, cobertura 60 grados, y ya nos dice cómo deberíamos colocar los subgraves si quisiéramos hacer un arco físico, siendo estos dos subgraves los que están más cerca de la audiencia y luego estos laterales los que van retrasados, más cerca del escenario. Esto traducido a delay electrónico, lo podemos ver aquí donde pone Electronic Settings, y podemos ver que nos dice que los dos subgraves del centro llevan 0 milisegundos de delay, mientras que los laterales llevan medio milisegundo y los dos del extremo, del lateral extremo, ya llevan 2 milisegundos y medio. Y ahora lo que vamos a hacer es trasladar estos datos al programa LA Network Manager, que es el que controla las etapas o procesadores LA12X para poder aplicar el delay a los cajones. El proceso es muy sencillo. Lo primero, vamos a añadir las dos etapas o procesadores LA12X. Para ello, vamos aquí donde pone Add Amp, ponemos uno y ponemos otro, el 1 y el 2. Y lo siguiente va a ser decirle que cada uno de estos procesadores sea el modelo LA12X. Por tanto, seleccionamos el primero y ya vemos que es el modelo LA12X. Podemos elegir entre LA8, LA4X, etc. Y lo mismo el 2. Lo seleccionamos y vemos que también está seleccionado ya en negro el modelo LA12X para los subgraves KS28. Por tanto, lo siguiente va a ser ahora decirle qué modelo queremos que mueva. En este caso, recordemos que las etapas LA12X tienen 4 canales y queremos que cada canal entregue la potencia a un cajón KS28. Por tanto, seleccionamos la primera etapa y aquí donde pone SB18 vamos a cambiar ese subgrave por el modelo KS28. Enseguida vamos a ver que nos salen las frecuencias de corte. Vamos a poner un filtro pasabajos con una frecuencia de corte en 100 Hz. Por tanto, lo seleccionamos y ya vemos que ha cambiado aquí, KS28 100, y hacemos lo mismo en el segundo procesador. Vamos aquí y le decimos que queremos un modelo KS28 con una frecuencia de corte en 100 Hz. Ya lo tenemos cambiado y por tanto nos garantiza que cada uno de los 4 canales va a mover un cajón KS28. Lo siguiente va a ser irnos ya a la opción Tuning y aquí a donde pone Delay. Como vemos, tenemos 4 canales en cada etapa y vamos a suponer, viendo el vídeo, que estos 4 canales de la primera etapa van a ser los cajones desde la izquierda. Vamos a contar desde la izquierda, este sería el del extremo izquierdo, luego vendría el siguiente, estos dos serían los centrales, este ya sería el de la derecha y por último este sería el extremo de la derecha, siendo estos dos libres, ya que en el vídeo hemos visto que estaban usados para front fills. Por tanto, muy sencillo, seleccionamos la primera etapa, la 1, y ya nos aparecen aquí los delays. Por tanto, vamos al extremo de la izquierda y vamos a darle 2,55 milisegundos, tal y como nos había indicado el programa Sound Vision. Luego vamos al siguiente, que serían 0,57. Luego el siguiente, que sería el central, no llevaría retardo, tampoco lo llevaría el siguiente. Y luego ya en la etapa número 2, si recordamos, el primero llevará 0,57 y el siguiente llevará 2,55 y los otros dos, como recordamos, estaban libres ya que eran para los front fills. Vamos a repasarlo a ver si está bien. Etapa número 1, 2,55, 0,57, 0, 0 y en la etapa número 2, 0,57 y 2,55. Por tanto, ya tenemos el arco correctamente procesado para tener una cobertura horizontal de 60 grados.